Bien, buenos días, estimados participantes. A partir de hoy, pues se inicia lo relativo a las dos clases sincrónicas que se van a dar en la cátedra Criminología del siglo XXI. Los dos primeros temas en la cual va a comprender la mañana de hoy es relacionado con el tema de las criminologías y cestas y el tema de la violencia, los videojuegos, su importancia dentro de la criminología, el ciberdelito y la ciberdelincuencia. Primeramente, como materia nueva, pues es importante entender y comprender qué es la criminología y cómo la doctrina, a través de la legislación de los países que utilizan mucho la criminología, que prácticamente casi en todo el mundo, puesto que es una rama auxiliar del derecho penal y más que todo dentro de la investigación penal. Ella ha tenido más que todo una serie de movimientos en las cuales tiene tanto la definición normal, tradicional, y dado los grandes avances y los grandes movimientos que se dan dentro de la sociedad, un concepto contemporáneo de la criminología. Primeramente, desde el punto de vista tradicional y dentro de lo que es propiamente la criminología, pues en los estudios de pregrado y cuando uno ve la materia de criminología en las escuelas de derecho, en la carrera de derecho, pues tenemos ese primer concepto que comprende todo el estudio y desarrollo de cómo se origina la criminalidad y cómo el Estado, a través de sus normativas, se diseña la política criminal a los fines de ir contrarrestando todos aquellos hechos y movimientos que producen el crimen, que producen el delito. De allí que los autores pues han enfocado en base a esta definición cómo tradicionalmente se ha estudiado la criminología y cómo a través, sobre todo de el siglo pasado y los inicios de este siglo XXI, sobre todo con los sistemas acusatorios que tienen prácticamente casi las legislaciones de Latinoamérica y de Sudamérica, y más que todo en el país donde mayormente predominan ustedes los participantes, que en la República del Ecuador, pues tenemos un sistema procesal penal acusatorio que de allí es donde muchas veces estos conceptos de criminología, de penología, la victimología, cómo se trata al delincuente, esa cuestión, pues han tenido grandes avances. Entonces, lo como observan ustedes en su diapositiva y en el material de apoyo, en un concepto tradicional, bueno, las causas que estudian el delito con el fin de prevenir y reprimir la criminalidad. Pero aparte de eso, en los conceptos contemporáneos, tomando en cuenta cómo se lleva a cabo ese concepto tradicional de las causas del delito y con el fin de reprimir la criminalidad, entran elementos, entran factores que eso van naturalmente a influenciar dentro de cómo se produce ese delito y muchas veces basado en esos factores cómo se va a dictar las medidas, las políticas y las normas que se reprime la criminalidad. Y ellos mayormente están los conceptos tradicionales basados en movimientos políticos, movimientos económicos, estudiantiles, sociológicos, psiquiátricos, que influyen naturalmente en la evolución del concepto contemporáneo de la criminología. Tenemos naturalmente, tanto en el concepto tradicional como en el concepto contemporáneo, como la criminología, pues más que todo se enfoca en tres aspectos importantes. Primero, en el desarrollo de la criminalidad. ¿Cómo opera lo relacionado con el desarrollo de la criminalidad? Bueno, a través naturalmente de los factores que originan el delito y los medios por el cual en él se penetra. En cuanto al delito, pues dentro de la criminología tradicional tenemos cómo el delito es tipificado en la ley penal y ellos lo encontramos en las distintas normas sustantivas de cada uno de los países. En Venezuela, por lo menos aquí en la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal establece cómo
están establecidos los delitos y las penas. Allá ustedes en la República del Ecuador, pues con su Código Integral Penal, pues también tienen estificados los delitos y las penas, y así sucesivamente en las legislaciones de los distintos países. Y en base a la política criminal, bueno, la finalidad de la criminología es cómo diseñar esa política a través de normas, a través de las instituciones, a través de distintos actos administrativos que centren en la preservación y represión de la criminalidad. Y vámonos al concepto contemporáneo, pues como se mencionó anteriormente, que tomando parámetros del concepto tradicional, también dentro del concepto contemporáneo tenemos elementos que van más allá de lo que tradicionalmente se maneja la criminología, por lo menos en cuanto al origen del delito. Ya aquí el delito, además de todos aquellos hechos que lo originan, está también como el poder, más que todo, a través de las distintas normativas y todos estos movimientos que se han dado para poder definir cómo se ejerce el poder en los respectivos estados, hay una triple acepción en cuanto a la definición de la ley que se va a dictar y va a especificar el delito, cómo se debe aplicar en la ley y cómo se debe ejecutar la ley. Sobre la criminalidad, pues igualmente comportamientos que muchas veces van más allá de la ley penal, y estos comportamientos pues causan daño a la comunidad, en la cual pues se tiene que enfocar una nueva visión de cómo se debe manejar la criminología. Esos comportamientos, como lo indican ahí ustedes en su lámina, puede producirse bien sea por parte del Estado o bien sea por grupos económicos, grupos sociales, grandes personas jurídicas, que muchas veces, pues producto de conseguir sus fines, pues desarrollan unos comportamientos en los cuales pues afectan a la sociedad en general. Y sobre la política criminal, bueno, la criminología contemporánea, su finalidad es frenar la criminalización, evitar la presión y violencia por parte del Estado al ejercer, que se ejerce sobre los ciudadanos principalmente cuando se vale del sistema penal. Entonces, en base a esas dos corrientes, es como la doctrina ha ido definiendo la criminología a los fines de poder llevar su finalidad, como lo es el de reprimir y el de reprimir la criminalidad. Y entramos a un segundo punto de acá de esta unidad 1, en cuanto a las sectas, las clasificaciones de las sectas y las sectas destructivas. En cuanto a lo primero, mayormente, las sectas tienden a tener un doble significado. Primero, tomando del verbo latino sequer, la secta tiende a ser un movimiento de seguimiento. ¿De seguimiento a quién? Pues naturalmente a aquellos que fundan la secta, a través de la derivación de seco o saquere, que significa separación o aglutinación de grupo. Ello, más que todo, buscando una rama, bien sea a través de una religión, de una ideología o de algún movimiento existente en una situación más o menos numerosa. Allí tenemos en su lámina unas clases de sectas, sobre todo desde el punto de vista de cómo se hace ese tipo de movimiento. En cuanto a la parte conservacionista, la iglesia evangélica y la fe de Babá. En cuanto a la parte de mis sectas milenarias, es una rebelión contra la iglesia, destacan los testigos de Jehová y los mormones, sectas que son muy conocidas. La secta en cuanto a la clase intervencionista, destacan las sectas Amica y Crisma. Sanadoras, utilizan sustancias supuestamente sanadoras para la curación del cuerpo humano, y entre esas se destacan el Patriarca y el Micari. Y las peligrosas son muy manipuladoras, pero lo hacen de forma en que se destaquen para engañar a cuanto más o mejor
sea su objetivo. Y se destacan la Edelweiss, la Iglesia Cienciología, la Nueva Acrópolis, y etc. Y terminando este primer punto, está lo relacionado con las sectas destructivas. Y estas sectas destructivas tienden o son técnicas en la cual propician la destrucción de la persona, bien sea ocasionada esta destrucción por manipulación, por afectación de cuanto a su entorno social. Y muchas veces ese tipo de manipulación, esa actuación dentro del entorno social, quebranta mucho lo que son valores, quebrantan lo que es el comportamiento social normal, incluso puede quebrantar hasta normas legales en la cual afectan el estado jurídico de esa determinada comunidad, de esa determinada sociedad y, como no, hasta de un determinado país y estado. Bien, esa corresponde desde el primer punto a lo que consiste el concepto de la criminología, y en su lámina ven precisamente, bueno, cómo estas sectas destructivas pues pueden originar precisamente esa destrucción, esa desviación de lo que son el tratamiento normal de lo que las sociedades generalmente tienden, y cómo no, desde el punto de vista del Estado de Derecho y más que todo de la justicia penal, pues gran parte de los crímenes y muchos delitos que se cometen, pues más que todo van orientados a esas orientaciones de este tipo de sectas. Bueno, ya con esto, pues damos por culminado lo que es la unidad 1. Ustedes en su material de apoyo, igualmente con el apoyo de las diapositivas, pues tienen un compendio más amplio, más concreto de lo que consiste la definición de la criminología y lo que son este mundo de las sectas, que lamentablemente pues a veces influye mucho en la comisión de los delitos. Bien, vamos a la unidad número 2, en la cual pues entramos también a elementos que pueden contribuir con la comisión del crimen, del delito, como lo son la violencia y las nuevas tecnologías. Bueno, sobre todo en estos tiempos en donde prácticamente pues casi más de el 60-70% de las actividades que se están llevando a cabo en el mundo, pues más que todo se están haciendo a través de estos mecanismos, de plataformas, de redes sociales, de teléfonos inteligentes, producto a que la población mundial pues todavía sigue en los confinamientos, sigue en el recogimiento mayormente en sus casas, y el trabajo a través de la actividad normal de calle pues está muy limitada. La unidad se compone de 4 importantes grupos. La violencia, cómo a través de las investigaciones en bases biológicas corresponde a los puntos de la violencia y la agresión. La visión criminológica de los videojuegos, pero previamente, ¿qué son esos los videojuegos? Que es algo que comenzó siendo un boom en finales del siglo XX. Hoy en día pues siguen manejándose, pero ya la parte de la globalización pues ha abarcado no solo a nivel de un entretenimiento para los niños, sino que se ha convertido en mecanismo incluso para la comisión de hechos punibles. Y en cuanto a lo que es la ciberdelincuencia y cómo influye ello en la criminología. Entrando en lo que corresponde a la violencia, pues la violencia ha sido un término en la cual primeramente
tiene una definición en cuanto a el diccionario de la Real Academia Española. Generalmente la violencia, pues, es considerada como aquellos hechos, aquel tipo de conducta en la cual, desde el punto de vista de la criminología y desde el punto de vista del derecho penal, pues, y dado el uso científico que se le puede dar, se considera como agente que produce el delito, por lo menos en el caso del domicilio. Y cuando precisamente se enfoca el elemento del delito, sobre todo en los elementos del mismo, la acción, y la tipicidad. Ahí, pues, muchas veces la tipicidad es donde precisamente vamos a encontrar ese elemento de violencia y por el cual se produce el delito. La agresión, al igual que la violencia, pues son actos, son actuaciones del ser humano, en la cual ese acto, al causar el daño, pues precisamente es donde se va a producir ese resultado del acto, bien sea que lo maltrata, bien sea que lo hiere, bien sea que lo mata, bien sea decir, la violencia, el inicio, la agresión ya va a ser el resultado, la consecuencia de cómo se produce esa actuación quebrantadora del ser humano hacia otro ser humano. Por eso es que en lo que se explica aquí en la diapositiva, se refiere directamente al acto de cometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, que ya en el término anterior de la violencia, pues precisamente da el inicio y la agresión pues terminaría siendo el resultado de ese inicio precisamente de esa conducta. Ahora bien, la acepción es la que se utiliza desde las perspectivas, más que todo ya neurobiológicas y neuropsiquiátricas, para definir ese tipo de conducta, porque muchas veces puede ocurrir que producto de trastornos mentales, producto de situaciones en las cuales no son normales dentro de esa persona, pues lo lleve a ser precisamente en un estado violento, en un estado agresivo y cometer muchas veces sin medir sus consecuencias la comisión de un hecho punible. Bueno, ahí tenemos en la diapositiva cómo en bases a investigaciones desde el punto de vista biológico se puede concebir la violencia y la agresión. Por un lado, bueno, la violencia, hechos tipificados como delito en las muchas legislaciones. Ahí tenemos homicidios, robos, violencia de género, maltrato infantil y otros tipos de delitos. La violencia hace referencia al habla corriente de los hechos que tienen como consecuencia el daño de la víctima y el medio para obtener algún beneficio. Y otra acepción del término violencia puede llegar a las relaciones con la concepción del uso común, sobre todo cuando se comete para violar, bien sea una mujer, bien sea un menor, bien sea una persona de tercera edad y otros. Agresión, siguiendo los lineamientos de la diccionario de la Real Academia Española, puede ser la piedra de toque para tales investigaciones. Primera acepción, es clara que a este respecto una acción que atente contra la integridad física o moral del individuo. Segundo, hace referencia a la cobertura que el derecho y las leyes dan a los sujetos, por lo que una agresión puede estar tipificada como delito. Y en cuanto a la operatividad de la definición de la agresión, la conducta agresiva en una investigación neurocientífica. Hay unos conceptos en que ello influye en un trastorno antisocial, en que abarca distintos tipos de acciones en las cuales se destacan diferentes tipos de agresión. Y esta definición de estos autores, Domènech e Ibáñez, producida en el 2002, detallan 3 claves para definir un acto como agresivo, que está dentro del contexto de la interacción interparcial o intergrupal que sea considerado como una acción intencional y que existe en un daño como consecuencia de este acto agresivo. Ahora bien, estas definiciones o estas concepciones
desde el punto de vista de los temas de la biología, pues, ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista de la ley? Bueno, precisamente esa conducta y sobre todo en la explicación de Domènech Eñigue en el 2002, los dos conceptos, tanto la violencia como la agresión, pues precisamente tienen que ir en una interacción y en una interunión que muchas veces va de lo personal a lo grupal. Me voy a permitir aquí a leer el concepto, algunos artículos que el Código Penal en Venezuela establece con respecto al homicidio y cómo desde el punto de vista sobre todo de la investigación penal, que es la que precisamente lleva a cabo los cuerpos de seguridad, órganos de investigación penal, cuerpos policiales, cuerpos militares, cuando inician la investigación para la comisión precisamente si se produjo o no el hecho punible y si se produce o no el crimen. Por lo menos la norma venezolana con respecto al homicidio es prácticamente ya una norma donde nos está colocando esa interacción de los dos elementos con la palabra intencionalmente. Porque fíjense que nuestro código en Venezuela, el 405, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Es decir, ya acá, con solo la palabra intencionalmente, tenemos como esa conducta, por un lado violenta y por otro lado la consecuencia en la cual causa un daño, como lo es la agresión de matar, pues precisamente se produce el delito del homicidio que en un primer momento tiene una pena relativamente media de 12 a 18 años. Y de acuerdo con las normativas siguientes, pues igualmente, como lo establece en el Código Penal Integral allá en la República del Ecuador, de acuerdo a esa víctima, a la cualidad de la víctima y a la manera como precisamente se va interactuando estos elementos, es donde ese homicidio pues va a tener una actitud, una calificación de calificado, de agravado, de preterintencional con causal y hasta culposo de acuerdo cómo fue ese grado de intención, que es la excepción precisamente a que no se quiere hacer, sino que se hizo por falta de previsión o falta de pericia por parte de quien llevó a cabo el hecho. Entonces, este ejemplo, pues, le traigo a colación para cómo dentro de la norma, pues, tenemos ubicados los dos elementos, tanto desde el punto de vista de la violencia como desde el punto de vista de la agresión, de acuerdo a lo que está aquí contemplado en sus láminas y también en su material de apoyo que se les colocó en la plataforma. Bien, tenemos ahora lo que tiene anteriormente, desde el primer juego vamos con la agresión, ahora entramos a lo que es la visión crinológica tanto de los videojuegos como lo que es el ciberdelito y la ciberdelincuencia. Bueno, esta es una manera, una forma en la cual se empezó a generar de una forma muy novedosa a finales del siglo pasado, sobre todo a finales o precisamente a partir de la década de los años 80, de los años 90, donde primeramente pues los videojuegos se convirtieron en medios para entretener a los infantes, a los niños, a los muchachos, incluso sirve mucho para clases en las escuelas, pero ya hoy en día pues se convirtieron en medios donde donde se cometen hechos punibles, sobre todo a nivel de información, a nivel de alteración de estados financieros, y allí es donde han surgido pues leyes especiales como
leyes de delitos informáticos, leyes contra los softwares, contra los hardware, y ahora ya pues a nivel de la normativa penal, pues tenemos unas nuevas leyes que desde el punto de vista criminológico castiga este tipo de delitos y sobre todo cómo se crean normativas en las cuales los estados pues tienen que proteger todo lo referente a el funcionamiento de sus actuaciones. Bueno, ahí tenemos una definición en cuanto a lo que son los videojuegos. Generalmente, pues son dispositivos electrónicos que permiten mandos apropiados. Esos mandos son sencillamente que se ordenan ante pantallas, bien sean de los televisores, bien sean de las computadoras, y con el apoyo de la tecnología y de los instructivos computarizados, pues se asume un aspecto mayor relevancia a la instrucción interactiva de moda de acuerdo a la época. En su material, pues tienen ustedes definición específica de los videojuegos. Bueno, generalmente es un tipo especial de juego. Más que todo conllevan a hacer juegos educativos. Se requiere el uso de un medio precisamente que pueda introducirse al juego para generar esos mandos, y estos medios pues son los televisores y las computadoras. Ahora pues también tenemos los teléfonos inteligentes que también son de mecanismo para los videojuegos, y es más, hasta los mismos aparatos pues le ofrecen a uno hasta los juegos, porque eso lo vemos prácticamente todos los días, desde un simple jueguito de cartas hasta cómo usted todos los días saber cómo está el valor del Bitcoin. Bien, que dicho medio se caracteriza por permitir la interacción entre el videojuego y varios jugadores sin necesidad de limitar su número de participantes, y que dicha interacción es consecuencia de precisamente cómo se manejan los software y los hackers. Bien, ahí tenemos cómo desde el punto de la criminología, el campo de aplicación de los videojuegos, sobre todo, primeramente, tiene más frecuencia en los niños y adolescentes, pero ya eso no es solamente a nivel de niños y adolescentes, ya también muchas veces a nivel de adultos, pues se han producido algunas situaciones, y por eso es que los videojuegos pues ya han entrado dentro de la visión criminológica para poder llevar a cabo comisiones de hecho punible. Y en cuanto a lo que es ciberdelito y ciberdelincuencia, pues ambos conllevan a la realización de conductas, pero esas conductas son relativas al acceso y más que todo de información que constituyen dentro del ámbito donde se comete la comisión precisamente de un hecho punible, y ello pues ocasiona un daño tanto a un grupo de personas como también, sobre todo, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de incluso hasta la misma seguridad de los estados donde se ha dado ese tipo de delito. Bien, ello pues ya corresponde a las dos primeras unidades de la materia o de la cátedra llamada Cátedra Criminología del siglo XXI. Bien, de todas formas, pues en cuanto a lo último, los videojuegos y el ciberdelito y la ciberdelincuencia, pues precisamente es la nueva modalidad por el cual desde el punto de vista de la criminología, pues ha sido más insistente lo relacionado con esos estudios desde el punto de vista del concepto contemporáneo, porque viéndolo bien, pues hoy en día tenemos que muchas de las actividades, pues prácticamente se está llevando a cabo por medio de aparatos. Y estos aparatos, pues naturalmente está llevando a que elementos tan normales dentro de la comisión del delito, la comisión a través de instrumentos como
decir algo, un arma, sea arma de fuego, sea arma blanca, a través de sustancias, a través de eso, pues tenemos que con esta situación del del ciberdelito y la ciberdelincuencia, pues ya las nuevas tecnologías, pues hasta cierto punto amplían de que los conocimientos de la criminología y sobre todo en la parte de la investigación, tanto policial como los órganos de las fiscalías y los órganos de seguridad, pues acondicionen precisamente su personal, sus medios de investigación, sus equipos, a los fines de que por lo menos este tipo de delitos pues no quede en muchos casos hasta impune, porque como es una manera tan novedosa en la cual se está llevando a cabo, pues primeramente tenemos que una computadora pues no la maneja todo el mundo. Generalmente ya la computadora ya se necesita un estudio para hacerlo. Y aunado a eso, igualmente sucede con los teléfonos, pues por eso es que la criminología hoy en día pues tiende a ser mucho más amplia, de ahí el concepto contemporáneo de que ya no es solamente la parte de la comisión del delito, del crimen y cómo se debe reprimir el crimen a través de la reorientación, a través de la reinserción que muchas veces pues se le da a la persona cuando comete el crimen, sino es ahora a través precisamente de mecanismos que hoy en día pues se convierten en elementos ya prácticamente hasta supletorios de lo que tradicionalmente se llevaba a cabo como el crimen. Entonces, pues eso da pie a que quienes nos dedicamos, por lo menos dentro del estudio del derecho penal, dentro del ejercicio del derecho penal y, cómo no, quienes trabajan dentro de la investigación penal, pues ya manejar no todo lo que uno conocía todavía hace 20, 30 años, sino lo que son estas nuevas tecnologías que precisamente en un momento se pueden hacer miles de cosas. Bien. Bueno, entonces, de mi parte, muchas gracias a los participantes que estuvieron en esta reunión y por medio de WhatsApp, por medio de mis números telefónicos, pues puedo responder y correo electrónicos a todas aquellas inquietudes que ustedes tengan en la medida en que vayan realizando sus actividades. Nos volveremos a ver el día 20 de febrero con la segunda clase sincrónica y las 2 unidades que se van a dar en ese momento. Muy buenos días.